en los confines más despiadados del planeta, donde el cielo se tiñe de un gris perpetuo y el silencio es tan denso que parece tangible, yace Siberia. Aquí, el termómetro desciende a temperaturas que desafían la comprensión humana. Alcanzando los 60 de 1. Transformando el aire en un enemigo invisible que congela los pulmones con cada respiración. El suelo, eternamente endurecido bajo capas de permafrost milenario, se convierte en una fortaleza impenetrable donde la vida se aferra a la existencia como un acto de fe desesperado. Las tormentas de nieve arasan el horizonte con furia primitiva, borrando cualquier señal de esperanza. Cada criatura que habita estas tierras malditas ha desarrollado estrategias de supervivencia que rozan lo imposible. Pelajes que desafían el frío, metabolismos acelerados que queman energía como fuego sagrado, comportamientos instintivos grabados a fuego durante milenios. Siberia no es un hogar. Es una prueba, un coliseo natural donde solo los más adaptados, los más audaces, logran escribir su historia de supervivencia en las páginas heladas de la naturaleza salvaje. Pero en medio de este apocalipsis de hielo y desolación, existe una verdad que desafía toda lógica. La vida persiste. Aquí, donde el termómetro desciende hasta los 60 grados bajo cero, donde los vientos arrastran cristales de hielo como proyectiles invisibles, ciertas criaturas extraordinarias han tejido estrategias de supervivencia tan ingenuas como brutales. El reno, con sus cascos anchos que actúan como raquetas naturales, galopa sobre la nieve buscando líquenes enterrados. El buey almizclero forma círculos defensivos impenetrables, sus cuernos apuntando hacia la muerte que acecha. Y en las profundidades del permafrost, los lemmings excavan laberintos subterráneos donde la temperatura es apenas un refugio, pero suficiente. Cada respiración en Siberia es un acto de rebelión. Cada latido del corazón, una victoria. Estos seres no son simples habitantes, son gladiadores de la naturaleza, esculpidos por millones de años de selección implacable. Pero ¿cuál es el secreto de su adaptación? ¿Qué transformaciones biológicas los han convertido en los últimos guardianes de este infierno blanco? Acompáñanos en Salvaje 360, mientras desentrañamos los misterios de los verdaderos soberanos del frío. Bienvenido a Salvaje 360, donde la cámara se convierte en testigo silencioso de los dramas más crudos que la naturaleza puede orquestar. Aquí no hay guiones ni finales garantizados. Solo la verdad brutal de un mundo donde cada respiro es una victoria y cada amanecer una segunda oportunidad. Nos sumergimos en territorios donde el instinto domina, donde los depredadores calculan cada movimiento y las presas desafían los límites de su resistencia con una valentía que desmorona nuestras certezas. Desde las estepas congeladas hasta los escondrijos más profundos, documentamos historias de supervivencia
que trascienden lo ordinario, criaturas enfrentando adversidades que parecerían imposibles, desafiando la lógica misma de la existencia. Cada fotograma capturado, cada comportamiento revelado, nos acerca a comprender que la naturaleza no es cruel ni compasiva, simplemente es. Y en esa autenticidad radical radica su belleza más perturbadora. Te invitamos a abandonar tu confort y a presenciar la batalla constante por la vida en su expresión más pura y desgarradora. 13 millones de kilómetros cuadrados de desolación se extienden como una cicatriz colosal sobre el mapa terrestre. Siberia emerge del continente asiático como una fortaleza de hielo y dolor, un territorio tan vasto que su extensión desafía la comprensión humana. Desde el océano Ártico hasta las estepas meridionales, esta región engloba bosques boreales que se pierden en la bruma perpetua, tundra donde el permafrost guarda secretos milenarios y mesetas que descienden hacia cañones insondables. Su aislamiento geográfico es casi absoluto. Cordilleras formidables las cierran por el sur, océanos impenetrables por el norte, y distancias inconmensurables las separan de civilización alguna. Las temperaturas caen hasta los 60 grados bajo cero, congelando no solo agua y tierra, sino la voluntad misma de sobrevivir. En este escenario de hostilidad extrema, los animales han desarrollado adaptaciones que rayan en lo sobrenatural, pelajes de densidad imposible, metabolismos acelerados, instintos de hibernación perfeccionados por millones de años. Aquí, en esta geografía del sufrimiento, la naturaleza escribió sus reglas más despiadadas, donde solo los más salvajes merecen respirar. Bajo las tundras de Siberia, donde el viento aúlla como un depredador hambriento, yace el permafrost, un gigante dormido de hielo y tierra que ha permanecido congelado durante decenas de miles de años. Este corazón helado del planeta es más que una simple geología, es una prisión de tiempo, un archivo vivo donde cada capa cuenta historias de eras extintas. A profundidades que descienden cientos de metros, temperaturas perpetuamente bajo cero, crean un mundo donde la materia orgánica se preserva en un estado de suspensión casi perfecta. Los mamuts lanudos, las plantas ancestrales, los microorganismos prehistóricos permanecen atrapados en esta necrópolis congelada, sellados por el hielo como insectos en ámbar. Pero el permafrost no es meramente un guardián del pasado, es el cimiento sobre el cual se levanta toda la vida siberiana. Aquí, en este páramo donde casi nada puede prosperar sin adaptaciones extraordinarias, los animales han aprendido a respirar en la frialdad, a nacer en el hielo, a morir en el frío. Cada criatura que habita estas tierras es una prueba viva de la crueldad y la belleza de un mundo donde solo los más resilientes pueden escribir su propia supervivencia. En los bosques congelados del lejano oriente ruso, donde la nieve sepulta el silencio y el hielo domina cada respiro, existe una presencia que desafía toda lógica de supervivencia. El tigre de Amur emerge de la blancura como una sombra dorada, un coloso de 300 kilogramos tallado por millones de años de evolución implacable. Este no es un depredador cualquiera, es el felino más formidable que camina la tierra, una máquina de caza construida para conquistar territorios donde otros animales sucumbirían al primer invierno. Su pelaje, más denso que el de sus primos tropicales, actúa como armadura contra temperaturas que descienden hasta los 50 grados bajo cero. Sus garras, del tamaño de dagas, perforan el hielo como si fuera arena. Pero lo más aterrador no es su tamaño ni su fuerza bruta, es su inteligencia depredadora, su capacidad de acecho absoluto, su paciencia de monumento. Cuando el tigre siberiano acecha, la naturaleza contiene el aliento. Este es el verdadero rey de la tundra, no por corona, sino por conquista. En las vastas llanuras de Siberia, donde el hielo perpetuo reina soberano y las temperaturas descienden hasta el abismo del invierno, emerge una silueta colosal, el oso pardo siberiano. 400 kilos de músculo, garras y instinto ancestral que desafían los límites de la supervivencia. Este gigante omnívoro no es simplemente un depredador, es un maestro de contradicciones.
un transformista que alterna entre la ferocidad del cazador supremo y la paciencia contemplativa del recolector. En primavera, sus patas rasgan salmones de aguas torrenciales con precisión quirúrgica. En otoño, sus fauces devoradoras se convierten en herramientas pacientes que seleccionan bayas y raíces. Cada estación lo metamorfosea, cada territorio lo enseña nuevas lecciones de adaptación. Su cuerpo es una enciclopedia de supervivencia escrita en cicatrices, su comportamiento un testamento a la inteligencia que prospera en la adversidad. Así comienza nuestra travesía junto al titán siberiano, testigo silencioso de una batalla cotidiana donde solo los más versátiles permanecen en pie, donde la flexibilidad es sinónimo de vida. En las profundidades del hielo ártico, emerge un antagonista silencioso, cuya verdadera arma no es la fuerza bruta, sino la orquestación magistral del pensamiento colectivo. El lobo ártico, depredador supremo de la tundra siberiana, posee una inteligencia que trasciende lo individual. Cada miembro de la manada es una neurona en un cerebro viviente, comunicándose mediante aullidos que atraviesan kilómetros de blancura glacial. Estos cazadores tejen estrategias complejas, calculando distancias, prediciendo movimientos de presas colosales. Coordinan emboscadas con precisión quirúrgica, alternan roles entre perseguidores y acorraladores, demostrando que la verdadera supremacía no radica en colmillos afilados, sino en la capacidad de pensar como uno solo. Así, mientras el caribú y el alce se desplazan confiados por llanuras heladas, ignoran que en cada sombra de abeto, en cada cresta nevada, la manada observa, calcula y conspira. El lobo ártico no solo caza, orquesta sinfonías de supervivencia donde cada paso es táctica, cada decisión es consenso y cada presa capturada es el triunfo de la inteligencia colectiva sobre la soledad del instinto. En las profundidades de la taiga siberiana, donde los árboles se alzan como centinelas de un reino olvidado, emerge una silueta colosal que tiembla la tierra bajo sus cascos. El alce siberiano, ese titán de 600 kilos de músculo y determinación, representa mucho más que una simple presa. Es la pieza maestra que redefine el juego de la supervivencia, con su cornamenta como fortaleza viviente y su cuerpo forjado para resistir temperaturas que helarían a cualquier otra criatura. El alce es simultáneamente el tesoro que persiguen los depredadores y la amenaza que puede aniquilar al cazador más experimentado. Una sola de sus patadas traseras posee la potencia de un rayo, capaz de destrozar a lobos y osos que osen aproximarse con demasiada audacia. Para las manadas hambrientas que acechan entre las sombras, este gigante significa abundancia sin precedentes, carne suficiente para alimentar a decenas de bocas durante semanas. Pero la naturaleza no regala sus premios sin cobrar un precio sangriento. Cada cacería es una batalla épica entre la inteligencia colectiva de los cazadores y la fuerza bruta de una presa que jamás se rinde sin luchar. En las inmensidades heladas de Siberia, donde el silencio es ensordecedor y el frío devora toda vida, existe una criatura que encarna la fragilidad misma, el ciervo almizclero. Pequeño, nervioso, eternamente acechado, este herbívoro representa la paradoja de la supervivencia en el extremo. Es alimento abundante pero esquivo, presa codiciada pero difícil de atrapar. Sus patas delgadas taconean constantemente contra el hielo, un ritmo perpetuo de pánico contenido que revela su verdadera naturaleza, la de un fugitivo condenado. Posee una glándula que secreta el almizcar, ese olor intenso que marca su cuerpo como un grito silencioso de desesperación. No es fuerte ni grande, pero es rápido, ágil, capaz de zigzaguear entre los arbustos retorcidos con la precisión de quien sabe que cada salto es la diferencia entre vivir otro día o convertirse en la cena de un depredador hambriento. En Siberia salvaje, donde la escasez acosa sin tregua, el ciervo almizclero es el símbolo vivo de una batalla cotidiana, la de existir cuando todo conspira contra tu existencia. En las entrañas heladas de Siberia, donde el silencio es casi tangible, acontece una danza ancestral que desafía toda lógica superficial. El cazador persigue, la presa huye. Sin embargo, ambos son rehenes de una paradoja inmutable. Dependen el uno del otro para existir. El lobo gris, con sus colmillos afilados y su mirada de fuego, es escultor del destino del alce, quien a su vez moldea la supervivencia del depredador mediante cada salto desesperado. No se trata de crueldad, sino de un ballet sincronizado, donde cada movimiento perpetúa la vida del contrario. Cuando la presa desaparece, el cazador sucumbe. Cuando el cazador mengua, el ecosistema colapsa. En estas tundras inhóspitas,
Ningún actor puede prescindir de su antagonista. Cada depredador necesita su presa. Cada presa necesita el ecosistema que ambos habitan. Así, en esta batalla por la supervivencia, descubrimos la verdad más profunda. No hay vencedor ni vencido, solo supervivientes tejiendo juntos la red invisible de la vida salvaje. En las entrañas de Siberia, el tiempo no transcurre como en el resto del mundo. Es una sinfonía de extremos que devora a quien no sepa adaptarse. El año siberiano se despliega como un acto de supervivencia dividido en 4 periodos igualmente despiadados, cada uno más brutal que el anterior. El invierno arrasa con temperaturas de 60 grados bajo cero, transformando el aire en un veneno gélido que congela los pulmones en segundos. Luego llega la primavera, caótica y destructiva, donde el deshielo desata inundaciones que lo devoran todo a su paso. El verano, fugaz y precioso, ofrece una breve tregua de abundancia donde la vida explota en desesperada competencia. Finalmente, el otoño obliga a cada criatura a prepararse con frenética urgencia, sabiendo que el infierno helado volverá sin piedad. Los animales de estas latitudes no simplemente viven estas estaciones, las encarnan, transformando sus cuerpos y comportamientos en máquinas de supervivencia. Aquí, adaptarse no es una opción, sino la única ley que rige la existencia. Cuando septiembre cede ante octubre, la Siberia comienza su metamorfosis letal. El cielo se oscurece no por la lluvia, sino por la promesa del hielo eterno. Durante meses, el sol apenas roza el horizonte, condenando estas tierras a una noche perpetua donde la temperatura desciende hasta los 60 grados bajo cero. El aire se cristaliza, cada respiración quema los pulmones como fuego invertido. La tierra se endurece en capas de permafrost impenetrable, sellando las raíces de toda esperanza vegetal. Los lagos se transforman en fortalezas de hielo de varios metros de grosor. Aquí, la muerte no es una amenaza distante, es un vecino constante que toca a la puerta de cada criatura viviente. Solo aquellos cuya biología ha evolucionado durante milenios para esta pesadilla climática podrán susurrar su victoria. Las reservas de grasa acumuladas se convierten en moneda de supervivencia. Cada caloría es decisión entre la vida y el olvido. Este es el escenario donde se libra la batalla más primitiva de la naturaleza. Cuando el mundo se congela, únicamente los mejor armados permanecerán de pie. En las entrañas del permafrost siberiano, donde el hielo susurra historias de supervivencia grabadas en milenios, comienza nuestra promesa. No venimos a ofrecer una simple observación, venimos a testimoniar la orquesta brutal de la naturaleza en su estado más virgen. Cada fotograma que presenciarás será un latido del corazón del mundo salvaje, donde madres desesperadas luchan contra temperaturas que desafían la propia existencia, donde depredadores y presas tejen una danza ancestral de vida y muerte sin tregua. Los glaciares rugen, los lobos aúllan en la oscuridad polar y en cada aliento congelado resuena la verdad fundamental. Aquí no hay clemencia, solo la implacable verdad de quien pervive. Te invitamos a descender con nosotros a los abismos helados de Siberia, donde presenciarás tragedias naturales que enseñan, conflictos que trascienden lo documentado y el triunfo silencioso de aquellos que eligieron la resistencia sobre la rendición. Este es el viaje que cambiará tu comprensión del planeta. La cámara se posiciona en el corazón de la tundra siberiana, donde el termómetro desciende a 50 grados bajo cero y el viento arrasa todo vestigio de clemencia. Aquí no hay lugar para lo artificial, para lo edulcorado o lo cómodo. La lente se abre sin piedad, lista para capturar cada gota de sudor, cada zarpazo desesperado, cada aliento que se congela en el aire como cristales de agonía. Los depredadores aguardan en la penumbra eternal, sus ojos reflejando un hambre que no conoce moral ni compasión. Las presas corren, saltan, se retuercen contra la muerte que las acecha. No hay tregua, no hay edición que suavice lo que está a punto de suceder. Desde este instante, ustedes serán testigos de la verdadera naturaleza, brutal, incomparable, desnuda de artificios. Cada superviviente que ven aquí ha pagado un precio incalculable. Cada muerte es necesaria, cada nacimiento es una victoria momentánea contra las fuerzas que conspiran para borrar la vida de estas tierras hostiles. La batalla no necesita guiones ni justificaciones, simplemente existe, como ha existido desde el principio de los tiempos. Cada pisada es un verso en el lenguaje del silencio. El tigre de Amur avanza sobre la nieve y el bosque como si la tierra fuera su confesionario, su catedral privada. Sus patas,
enormes y acolchadas, caen sin sonido alguno, una característica que ha perfeccionado durante millones de años de evolución cazadora. Cada músculo de su cuerpo, desde los hombros hasta la grupa, funciona como una sinfonía coordinada de poder contenido. Su columna vertebral se ondula ligeramente con cada movimiento, permitiendo una flexibilidad depredadora que desafía su tamaño colosal. No camina, se desplaza como una sombra corporizada, donde la gravedad se rinde ante su dominio. Los 300 kilogramos de masa muscular se distribuyen con tal precisión que sus garras retráctiles apenas rozan el terreno. Esta es la nobleza silenciosa del amur, la economía del movimiento convertida en arte. Cada paso calculado, cada pausa deliberada, revelan la mente de un cazador nacido de la selección natural más despiadada. En el reino blanco de Siberia, su andar es la verdadera ley de la supervivencia. Bajo la nieve perpetua de Siberia, descansa un arsenal evolutivo perfeccionado durante milenios. Las garras del oso pardo siberiano, 10 centímetros de queratina afilada que emergen y se retraen como cuchillas de acero, cada una obra maestra de depredación. Estos apéndices letales no son simples armas, son escritores de destino, capaces de desgarrar el permafrost congelado con la misma precisión quirúrgica con que atraviesan la musculatura de un alce. Cuando el oso se yergue sobre sus patas traseras, esas garras se convierten en símbolos de dominio absoluto, herramientas de supervivencia que transforman el cuerpo del depredador en un instrumento de muerte controlada. Cada movimiento, cada gesto, revela el secreto de su poder. No es la fuerza bruta, sino la ingeniería de la naturaleza hecha carne. En los momentos de confrontación con sus rivales o presas, el oso siberiano desata la verdadera amenaza que Siberia ofrece, esa que va más allá del frío cortante y la desolación helada. Cuando cae la noche sobre la taiga siberiana y la oscuridad devora el mundo visible, el tigre despierta como un monarca de las sombras. Sus ojos, joyeles de fuego contenido, poseen un secreto que la evolución ha perfeccionado durante milenios, una membrana ocular especial, el tapetum lucidum, que refleja la luz como espejos microscópicos. Mientras sus presas tropiezan ciegas en la penumbra, él ve con una claridad meridiana cada detalle grabado en plata y azul. Durante los meses de oscuridad siberiana, cuando el invierno congela el mundo en un abrazo eterno de negrura, este depredador se convierte en algo prácticamente invencible. No es solo su vista la que lo transforma, es su paciencia, su sigilo, su capacidad de leer el bosque oscuro como otros leen un libro iluminado. Cada movimiento de una rama, cada respiración distante, cada susurro de nieve bajo patas lejanas, son revelados en su mente como constelaciones de información. El tigre no caza en la noche. La noche, sencillamente, le pertenece. En las entrañas de Siberia, donde el bosque se extiende como un océano verde de silencio depredador, un tigre adulto reina absoluto sobre casi 1000 kilómetros cuadrados de imperio salvaje, un territorio más vasto que la propia Nueva York, donde cada árbol, cada roca, cada curso de agua le pertenece por derecho de fuerza y supervivencia. Este monarca felino no conquista su reino con garras desenvainadas constantemente, sino con una sofisticación que la ciencia apenas comprende, el lenguaje invisible del olor. Sus glándulas anales secretan un perfume territorial tan potente que viaja en el viento como una declaración de guerra silenciosa. Cada marca, cada rasguño en los troncos, cada rocín de orina estratégicamente depositado es un grito mudo que proclama: aquí mando yo. Durante meses recorre los límites de su dominio en patrullas infatigables, renovando constantemente estas advertencias químicas. Intrusos que ignoren estos señalamientos enfrentan una intimidación progresiva, encuentros cara a cara, gruñidos atronadores, ataques fulminantes. Su territorio no es simplemente un hogar, es una fortaleza defendida por un guerrero que entiende que el poder se mantiene con vigilancia perpetua. En las profundidades del bosque boreal de Amur, donde la nieve cubre los senderos y el silencio reina absoluto, el tigre siberiano patrulla su vasto reino en soledad absoluta. Esta no es una debilidad, sino una estrategia evolutiva perfecta. Cada tigre reclama y defiende un territorio que puede alcanzar los 1000 kilómetros cuadrados. La soledad es su mayor arma. Mientras otros felinos comparten espacios, toleran rivales cercanos,
El monarca de Siberia rechaza categóricamente la compañía. Solo en el celo, fugaces encuentros entre macho y hembra rompen esta austeridad social. Este aislamiento feroz minimiza la competencia directa por presas cada vez más escasas. Un tigre solitario es un cazador más eficiente, un depredador sin distracciones. Pero el precio de este dominio absoluto es alto. Vulnerabilidad ante amenazas desconocidas, ausencia de aliados, dependencia total de su propio ingenio. En Siberia salvaje, ser monarca significa reinar en la más profunda soledad, donde la grandeza y el aislamiento danzan juntos en el bosque primigenio. En el corazón del bosque nevado, el tigre de Siberia se convierte en fantasma. Cada movimiento es un verso susurrado por la evolución, cada paso calculado con precisión de cirujano. Sus ojos ámbar escrutan la penumbra, detectando el más leve temblor en las ramas heladas. Durante milenios, sus ancestros perfeccionaron este ballet mortal, la paciencia infinita de quien sabe que un error significa hambre. El depredador avanza milímetro a milímetro, usando los troncos como cómplices silenciosos, las sombras como armadura invisible. Sus patas, diseñadas por la naturaleza para no delatar sonido alguno, pisotean la nieve como si fuera aire. Su zarpa, equipada con garras que permanecen retraídas como dagas ocultas, está lista. No hay prisa en su acecho, solo certeza. Porque el tigre comprende una verdad ancestral. El cazador que domina la paciencia es quien dobla la realidad a su favor. Aquí, en Siberia, la supervivencia no es una carrera, es una sinfonía de silencio y propósito. En el instante en que la presa levanta la cabeza, el tigre ya se mueve. 300 kilos de músculo comprimido se transforman en explosión pura, arrojándose desde la cortina blanca con una ferocidad que desafía las leyes de la física en territorio helado. 65 kilómetros por hora, una velocidad asesina que convierte cada zancada en un proyectil viviente, acortando los 50 metros que lo separan de su objetivo en apenas segundos devastadores. Sus garras perfilan surcos en la nieve compactada, mientras sus ojos topacio focalizan cada movimiento de su víctima con precisión quirúrgica. No hay margen para el error en esta sinfonía de supervivencia. El hielo cruje bajo su peso titánico, pero su cuerpo adaptado durante milenios convierte este terreno mortal en su aliado letal. Cada músculo, cada tendón, cada fibra nerviosa trabaja en sincronía perfecta. El aire gélido que penetra sus pulmones se convierte en combustible para esta danza primitiva, donde solo prevalecerá el instinto más puro y la determinación más salvaje. En Siberia, la velocidad no es solo ventaja, es la diferencia entre la vida y la extinción. El tigre de Siberia se detiene. Ante él, un alce colosal se alza como una fortaleza viviente, sus astas de 2 metros proyectándose como lanzas ancestrales. No es un encuentro casual, es la culminación de una persecución implacable. El felino exhala, calculando cada movimiento en milisegundos. Las astas del alce son armas mortales, capaces de atravesar la piel y los órganos vitales del depredador más letal de la taiga. El tigre lo sabe. Ha visto a otros de su especie caer, empalados por esa cornamenta de ensueño y pesadilla. Ahora comienza la danza. El félido gira, esquiva, ataca desde los ángulos ciegos del alce, pero debe ser perfecto. Un solo error, un golpe erróneo de esas astas monásticas, y el cazador se convertirá en cadáver. El alce embiste. Sus patas golpean el suelo con truenos que retumban en el bosque. El tigre salta, ruge desafiante. En esta batalla de titanes, donde ambos pueden morir, la supervivencia pertenece únicamente al que domine la técnica, la velocidad y el instinto en perfecta armonía. En el instante preciso en que las garras encuentran su presa, el tigre abandona la lógica de la caza para adentrarse en un ballet mortal perfeccionado a lo largo de milenios. Su mandíbula, armada con colmillos de 7 centímetros, se convierte en un instrumento de precisión quirúrgica. No busca derrotar mediante el cansancio, busca la finalización inmediata. Con la velocidad de un rayo, sus fauces se cierran alrededor de la nuca del adversario, dirigiéndose hacia la médula espinal como una brújula hacia el norte magnético. Es despiadado, es químico, es inevitable. Algunos golpes seccionan los vasos sanguíneos femorales, otros perforan directamente hacia esa autopista neural que controla toda movilidad. La vida se extingue en segundos, no en minutos. En la oscuridad de la taiga siberiana,
donde la supervivencia es la única moneda que cotiza. El tigre actúa como el maestro de un arte antiguo cuya lección final nunca admite apelación. Esta es la verdadera cara del depredador absoluto. En el corazón de la tormenta siberiana, donde el termómetro se desploma hasta los 40 °C y el viento azota como látigos de hielo, el tigre no tiene lujo de tiempo. Sus mandíbulas desgarran la carne humeante de su presa, mientras sus ojos rastrean el horizonte, vigilantes, hambrientos. Cada segundo cuenta. El frío que congela la sangre en las venas es también su aliado mortal. Preserva la carroña, pero atrae a otros depredadores, a buitres de garras afiladas que acechan desde las sombras grises. Come con ferocidad primitiva, triturando huesos, consumiendo hasta 30 kilogramos en una única sesión frenética. Su cuerpo es un horno biológico que debe alimentarse sin pausa, porque la próxima caza podría tardar semanas. En esta sinfonía de supervivencia, donde cada bocado es una batalla contra la hambruna y el tiempo, el tigre se transforma en pura necesidad, en hambre corporificada que desafía el frío más despiadado del planeta. En las profundidades del bosque siberiano, donde la nieve susurra historias de supervivencia, el tigre enfrenta una verdad brutal. 9 de cada 10 cazadas terminan en fracaso. Las garras que desgarraron el aire vacío, los músculos que se tensaron en vano, la energía derramada sin recompensa. Cada intento fallido es una herida invisible que muerde más profundo que cualquier colmillo. Durante semanas interminables, el felino quemará sus reservas grasas, transformando su propio cuerpo en combustible de esperanza. El hambre no es un visitante ocasional, es un compañero constante que acecha en cada respiración, en cada latido acelerado. Su vientre se convierte en un abismo que exige saciedad, mientras atraviesa territorios helados donde la presa escasea y la suerte permanece esquiva. En esta batalla silenciosa contra el vacío, el cazador solitario descubre que la verdadera prueba no reside en la fuerza de sus mandíbulas, sino en su capacidad de persistir cuando el fracaso tienta con sus garras de desesperación. Porque en Siberia, solo quien resiste el hambre merece el próximo banquete. Una vez al año, cuando la primavera despierta la taiga siberiana, el tigre abandona su naturaleza solitaria y se transforma en cazador de compañía. El rugido que antes proclamaba territorio, ahora convoca a la hembra, un llamado ancestral que atraviesa kilómetros de bosque impenetrable. Durante 72 horas, el rey de la soledad se convierte en amante impetuoso, en un frenesí de cortejo que desafía toda su esencia territorial. Sus encuentros son brutales y apasionados, danzas de poder donde cada movimiento narra millones de años de supervivencia. El apareamiento no es ternura, es perpetuación pura, instinto volcánico que asegura que la sangre de estos depredadores continúe fluyendo por las arterias de Siberia. Tan pronto como termina ese breve interludio, el tigre regresa a su reino de silencio, rechazando nuevamente a sus congéneres como si ese encuentro nunca hubiera ocurrido. La soledad lo reclama, implacable y definitiva. El macho se disuelve en la vastedad helada, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. La tigresa permanece sola, con el peso de 3 o 4 vidas diminutas que dependen absolutamente de sus garras, su leche, su vigilancia incesante. 2, quizás 3 años de soledad implacable la aguardan. No habrá compañero que comparta la caza en las noches de tormenta, ni protección adicional cuando el hambre acosa. Ella es todo: cazadora, guardiana, fortaleza viviente. Sus cachorros nacerán en una guarida secreta, ciegos y frágiles, mientras ella patrulla el territorio con una fiereza renovada. Cada respiración es un acto de guerra contra el invierno siberiano. La naturaleza no reconoce equidad parental, solo reconoce determinación. Esta madre tigre llevará cicatrices de aquellos años, marcas invisibles que hablan de sacrificios sin tregua. Sus crías crecerán bajo una sola sombra protectora, aprendiendo que la supervivencia no es un regalo, sino una batalla diaria contra las fuerzas despiadadas que gobiernan la taiga congelada. Bajo la piel de este coloso siberiano late un sistema muscular que desafía toda lógica evolutiva. 400 kilogramos de pura potencia, distribuidos en fibras que se contraen con la precisión de un reloj suizo y la ferocidad de una catapulta medieval. Cada uno de sus movimientos es un acto de ingeniería animal. Los hombros, macizos como rocas graníticas, almacenan una fuerza capaz de derribar árboles. Los antebrazos, gruesos como troncos de abedul, articulan garras que perforan el acero con indiferencia. Su mandíbula
Ese arma primordial concentra 1200 psi de presión devastadora, suficiente para triturar huesos como si fueran galletas. Pero la verdadera magia reside en su metabolismo. Ese cuerpo monumental exige combustible constante, impulsándolo a cazadores y a buscadores incansables. No es solo músculo, es estrategia, es supervivencia codificada en proteína y determinación. Es más fuerte que cualquier depredador terrestre existente. 15 centímetros de pura determinación clavan en la tierra congelada. Las garras del oso pardo siberiano son más que armas. Son herramientas de supervivencia, picos de hielo que desafían la eternidad helada. Mientras el tigre cuenta con sus garras para desgarrar, el oso las convierte en hachas arqueológicas, excavando obsesivamente en busca de raíces, madrigueras de roedores y secretos enterrados bajo metros de permafrost. Cada zarpazo es un acto de precisión quirúrgica, un diálogo con la tierra que revela sus tesoros ocultos. En otoño, cuando el hambre aprieta y la nieve acecha, estas garras trabajan sin descanso, hora tras hora, profundizando túneles que se convierten en la línea divisoria entre la abundancia y la inanición. El oso no ataca con ellas, cava su propio destino, literalmente. En la Siberia salvaje, donde la resistencia supera al instinto depredador, las garras son el secreto verdadero de la supervivencia. Son los dedos de un superviviente que entiende que la comida no cae del cielo, debe extraerse del corazón helado de la tierra. En el corazón gélido de Siberia, donde la nieve sepulta todo rastro visible, el oso pardo ha perfeccionado un arte que trasciende los límites del mundo visible. El olfato, sus fosas nasales, dotadas de 2000 veces más sensibilidad que las nuestras, funcionan como un radar sobrenatural capaz de penetrar 100 kilómetros de aire helado. Cuando el hambre acosa, este depredador no necesita ver, simplemente respira y el paisaje blanco se transforma en un mapa olfativo de oportunidades. Una carroña enterrada bajo metros de nieve compactada, un salmón desobando en las aguas profundas, una cría vulnerable. Todo es percibido, catalogado, localizado con precisión quirúrgica. En cada respiración hay una historia, una ubicación, una promesa de supervivencia. El oso no camina, navega guiado por moléculas invisibles que cuentan secretos que nuestros ojos jamás alcanzarían a ver. Esta brújula biológica, forjada en millones de años de evolución extrema, convierte al coloso de Siberia en un maestro de la búsqueda. Su verdadero poder no reside en garras ni en fuerza bruta, sino en esta capacidad sublime de leer el mundo a través de aromas que para nosotros permanecen eternamente perdidos. En las profundidades de los bosques siberianos, mientras el tigre acepta únicamente la carne como su destino irrevocable, el oso pardo traza un camino distinto, el de la supervivencia inteligente. Cuando el salmón desaparece y las bayas escasean, este colosal depredador se convierte en carnicero despiadado, devorando alces y ciervos con una ferocidad que rivaliza con cualquier felino. Pero he aquí la paradoja que lo define. En el abundancia, el oso se retira voluntariamente del banquete de sangre. Sus enormes garras, capaces de desgarrar carne, se vuelven delicadas pinceles para recolectar moras silvestres, raíces nutritivas y corteza de abedul. 70% de su dieta anual proviene de esta fuente vegetal, una cifra que desafía la apariencia de bestia insaciable. Este es el verdadero genio del oso, la flexibilidad estratégica. No es esclavo de un único alimento, sino maestro adaptativo que lee los caprichos de la naturaleza y responde con precisión quirúrgica. En Siberia, donde el hambre es la ley y la muerte acecha en cada estación, esta dualidad dietética representa el arte supremo de la subsistencia. En los bosques de taiga siberiana, donde el silencio es tan denso como la nieve, el oso pardo ejecuta una estrategia que desafía la percepción común de su ferocidad bruta. No persigue a los alces en su plenitud de fuerza. Su inteligencia ancestral le dicta una verdad más sutil. Busca a los débiles, los enfermos, los rezagados. Con paciencia de cazador filósofo, rastrea cada huella tambaleante, cada respiración entrecortada que exhala su presa. Su olfato, afinado por milenios de evolución, detecta las moléculas del sufrimiento antes que el ojo humano pueda siquiera atisbar la enfermedad. Cuando una lesión o infección agota al alce, el depredador acepta la oportunidad sin culpa, sin hesitación. No es crueldad, es sabiduría. El oso ha aprendido que la eficiencia es supervivencia
que el esfuerzo debe ser proporcional a la victoria. Mientras sus competidores gastan energía persiguiendo fantasmas de velocidad, él cosecha las realidades del ecosistema, transformando su inteligencia en la moneda más valiosa de la naturaleza siberia, la certeza del banquete. Cuando el termómetro desciende hasta lo imposible y la tierra se endurece como acero, el oso pardo siberiano se convierte en arquitecto de la supervivencia. Con garras que rasgan la permafrost como cinceles antiguos, excava su catedral de hielo, una guarida sofisticada donde múltiples cámaras se conectan en laberintos estratégicos. Cada túnel responde a una lógica ancestral, cada entrada posicionada como centinela contra el viento despiadado. La cámara principal, más profunda y aislada, se transforma en refugio materno donde la hembra parirá a sus crías en el corazón del invierno. Las entradas secundarias funcionan como trampas naturales, canales que ralentizan el aire glacial, convirtiendo el refugio en un nido térmico donde la temperatura interior permanece milagrosamente protegida. Aquí, en la oscuridad absoluta, el oso no simplemente duerme, entra en un estado de torpor profundo. Su metabolismo se ralentiza a ritmo de meditación. Su corazón late casi en susurro. La guarida es más que refugio, es revolución biológica contra la noche polar, una victoria silenciosa inscrita en el permafrost siberiano. En las profundidades del invierno siberiano, donde el termómetro desciende hasta los 50 grados bajo cero, la naturaleza despliega su estrategia más radical, la hibernación, ese acto de renuncia voluntaria a la vida misma. El oso, ese coloso de pelaje y músculo, se retira a su guarida y ejecuta una transformación biológica sin igual. Durante 5 a 7 meses interminables, su metabolismo se desploma al 20% de su funcionamiento normal, como si apagara las luces de una vasta mansión. Su corazón, ese tambor incesante que late 40 veces por minuto en el mundo salvaje, reduce su ritmo a apenas 8 pulsaciones. No come, no bebe, no orina. Su cuerpo entra en un estado liminal, una muerte que no es muerte. Un silencio profundo donde la supervivencia se convierte en inmovilidad absoluta. Es el truco más antiguo de la naturaleza contra el frío implacable. Abandonar la vida para preservarla. En lo más profundo de la guarida, donde la oscuridad es absoluta y el silencio reina como soberano, la osa parda despierta de su letargo invernal con contracciones que sacuden su cuerpo dormido. Su metabolismo, ralentizado por meses de hibernación, se acelera en un frenesí de vida, sin abandonar su refugio sagrado, sin siquiera levantarse del lecho de musgo y ramas donde descansa. Ella da a luz en la más pura soledad. 2, 3, quizás 4 diminutas criaturas emergen, del tamaño de ratas recién nacidas, ciegas y desvalidas, en aquella matriz de tinieblas que es su guarida. La madre, aún en semi-hibernación, se transforma en guardiana y fuente de calor. Su instinto ancestral despierta. Ella los acerca a su pecho, los envuelve en su pelaje denso y cálido, protegiendo esas vidas frágiles del frío glacial que acecha más allá. Sin alimento exterior, solo su cuerpo nutre. Sin luz, solo su presencia ilumina. Es el milagro de la supervivencia en su forma más primitiva y poderosa. Una madre, sus crías y la promesa silenciosa de que, juntos, desafiarán la Siberia. En los primeros albores de la primavera siberiana, cuando la osa emerge de su guarida junto a sus crías, comienza una sinfonía de supervivencia donde cada movimiento es lección, cada gruñido es advertencia. Los cachorros, frágiles y curiosos, descubren un mundo de peligros infinitos con los ojos aún semicerrados por la inexperiencia. La madre, maestra implacable de la naturaleza, enseña primero a excavar, cómo rasgar la tierra congelada en busca de raíces y larvas que sacien sus vientres hambrientos. Pero la excavación es solo el preludio. Ella moldea sus pequeños hocicos hacia el suelo, adiestrando sus narices para detectar el olor de la supervivencia. Peces en arroyos distantes, carroña de invierno, amenazas acercándose en la penumbra. Cada cachorro que fracasa en aprender rápido no pervivirá al otoño. No hay segunda oportunidad en Siberia. Durante meses, bajo la vigilancia constante de depredadores y hambre, estos jóvenes osos absorben la sabiduría ancestral, una batalla silenciosa donde la paciencia de la madre es el arma más letal contra la muerte. En las entrañas heladas de Siberia, donde la muerte acecha en cada sombra, existe un instinto que trasciende el miedo, el amor materno. Cuando una osa parda detecta la presencia de un depredador cerca de sus cachorros, algo primitivo y feroz despierta en su ser. Su cuerpo se tensa, sus sentidos se agudizan y sus garras,
armas de devastación, se preparan para la batalla final. No hay cálculo de supervivencia en ese momento. Solo certeza absoluta. Protegerá a sus crías con su propia existencia. Casos documentados revelan osas enfrentándose a tigres de Amur, felinos colosales que normalmente la evitarían y saliéndose victoriosas del encuentro. La madre no lucha por territorio ni por alimento. Lucha porque renunciar significa ver morir lo que la define. Cada zarpazo es un grito silencioso de determinación. Cada rugido es promesa de resistencia. En Siberia, la osa madre no es solo un animal. Es la encarnación pura de la fiereza maternal, un recordatorio de que algunos amores son tan profundos que desafían toda lógica de supervivencia. En las entrañas del bosque siberiano, donde el hielo acecha permanentemente, los cachorros no juegan, entrenan. Cada embestida, cada mordisco contenido, cada caída estratégica es un golpe de cincel que esculpe músculos destinados a la supervivencia. Cuando dos hermanos se lanzan el uno contra el otro, rodando entre la nieve con ferocidad contenida, no están perdiendo energía en diversión infantil, sino invirtiendo en su propio arsenal de combate. Sus mandíbulas se endurecen, sus espaldas se robustecen, sus patas traseras aprenden a anclar el peso con precisión letal. Este juego brutal es la escuela que la naturaleza siberiana ofrece sin matrícula, sin clemencia. Con cada derrota simulada, ganan confianza. Con cada victoria efímera, calibran la fuerza exacta necesaria para dominar sin destruir. Los cachorros que jugaban hoy serán los cazadores implacables de mañana, equipados con cuerpos forjados no en gimnasios, sino en batallas cotidianas contra sus propios hermanos, en la arena helada donde solo los fuertes sobreviven a las noches interminables de Siberia. En los profundos bosques de Siberia llega el momento más cruel de la naturaleza, la expulsión. Después de 2 o 3 años de dedicación absoluta, la osa madre se transforma. Su instinto reproductor despierta, ardiente e implacable, exigiendo su derecho a la supervivencia de la especie. Los cachorros, ahora jóvenes y fuertes, representan una barrera viviente entre ella y la próxima descendencia que debe concebir. Lo que antes fue protección se convierte en rechazo feroz. Con gruñidos ensordecedores y zarpazos contundentes, la madre los ataca sin compasión, arrinconándolos hacia los límites de su territorio. No es crueldad, es lógica pura. Es el divorcio más brutal que la naturaleza pudo concebir. Los cachorros, confundidos por esta traición inesperada, se retiran llorando, abanderados por la misma fuerza que los creó. Deben partir, deben aprender a cazar solos, a temerle al mundo sin la protección que durante años les sostuvo. Esta separación inevitable es el precio de la independencia, la lección más dura que la Siberia salvaje enseña a sus hijos. Nadie permanece eternamente en el nido. En las entrañas del bosque siberiano, un joven oso pardo abandona los últimos vestigios de la protección materna, lanzándose a una travesía que desafiará cada fibra de su ser. Con apenas 3 años, su cuerpo adolescente aún poroso de inexperiencia debe recorrer cientos de kilómetros en busca de un territorio vacío donde establecerse. Cada paso lo lleva más lejos del refugio conocido, hacia un mundo despiadado, donde decenas de rivales mayores y más fuertes patrullan las mejores cazaderos. El hambre es su compañero constante, murmurando advertencias en sus entrañas mientras sus garras se clavan en tierra helada. Los depredadores acechen desde las sombras. Los inviernos despliegan su furia mortal. Muchos de sus hermanos ya no respiran. Aquellos que avanzan entre los árboles, solitarios y resueltos, forjan en la adversidad una dureza inquebrantable. Solo los más tenaces, los que dominan el hambre y vencen el miedo, escribirán sus nombres en la historia salvaje de Siberia. El territorio que finalmente reclamen será el premio de los supervivientes. En las profundidades del tundra ártica, donde el silencio es roto únicamente por el viento cortante, una manada de lobos grises ejecuta una danza ancestral de precisión letal. Cada miembro no es un cazador solitario, sino una neurona en un cerebro colectivo que respira, ataca y sobrevive como un solo organismo. El alfa lidera desde la vanguardia, sus ojos ámbar calibrando cada movimiento. Detrás, los cazadores de flanco anticipan los giros desesperados de la presa, mientras los perseguidores de retaguardia cierran cualquier vía de escape. Esta inteligencia táctica compartida transforma a 5 lobos en una máquina de supervivencia, capaz de derribar animales 100 veces más pesados. No es la fuerza bruta quien rige estas tierras, sino la sinergia perfecta entre estrategia, comunicación silenciosa
y roles definidos por siglos de evolución. Cada aullido, cada mirada, cada paso calculado es un hilo en una telaraña invisible que convierte a la manada en una fuerza de la naturaleza imparable. En Siberia, quien comprende el poder de la unidad vence. En lo profundo de la taiga siberiana, donde los aullidos rasgan el silencio helado, se despliega una batalla tan antigua como la supervivencia misma. El macho alfa reina desde su trono de nieve y músculo, pero su corona tiembla bajo el acecho constante de rivales hambrientos de poder. Cada día es una prueba de fortaleza, cada noche una amenaza silenciosa. Los combates rituales se suceden como rituales de fuego y furia, donde colmillos lacean el aire y cuerpos se entrelazan en danzas mortales. El líder no solo debe ser fuerte, debe demostrar su dominio una y otra vez, porque en la manada la jerarquía no se hereda, se conquista. Sus subordinados lo respetan, sí, pero también lo acechan, estudiando cada movimiento, buscando la fisura, el momento de debilidad. Y así transcurre el reinado del alfa, no como gloria eterna, sino como una perpetua batalla defensiva, donde la muerte acecha tanto para quien manda como para quien desafía. En Siberia salvaje, el poder es temporal, el liderazgo es frágil y solo los más despiadados permanecen. En las profundidades del bosque siberiano, donde el silencio es casi sagrado, un aullido rompe la noche con la fuerza de 1000 voces ancestrales. No es un grito de angustia, sino un acto de comunicación tan sofisticado como el lenguaje humano mismo. Los lobos han perfeccionado un sistema de mensajes que viaja hasta 10 kilómetros de distancia, atravesando valles y montañas, conectando manadas que nunca se verán, pero que se entienden perfectamente. Cada nota contiene información vital, la ubicación precisa del cazador, el estado emocional de quien aúlla, una advertencia sobre peligros cercanos. El tono varía según el mensaje. Algunos aullidos son convocatorias al ataque, otros son expresiones de duelo cuando la manada pierde a un miembro. Este lenguaje arcaico no necesita palabras, solo frecuencias vibrantes que resuenen en las fibras más profundas de la supervivencia. En la batalla por existir en Siberia, comunicarse es vivir, y los lobos lo han entendido desde tiempos inmemoriales. En las entrañas del bosque boreal siberiano, donde el silencio es tan denso como la nieve, la manada ejecuta su danza territorial con precisión de milicia ancestral. 500 a 2000 kilómetros cuadrados conforman su reino invisible, fronteras sin muros pero claramente trazadas en el olfato del enemigo. Cada patrulla es un acto de dominio. Las patas marcan senderos, la orina sella contratos químicos inviolables, las heces hablan de poder y presencia inquebrantable. Los lobos caminan en formación, sus ojos ámbar escaneando cada sombra, cada crujido de rama. No es vigilancia, es ceremonia de soberanía. Las manadas rivales comprenden este lenguaje primitivo escrito en aromas y advertencias. Respetan los límites porque cruzarlos tiene un precio mortal. Colmillos contra colmillos, voluntad contra voluntad. Aquí, en este territorio colectivo custodiado por fanáticos de la supervivencia, cada marcaje es un testamento viviente de pertenencia, cada patrulla una promesa de guerra. La naturaleza ha esculpido en estos depredadores la pasión más antigua, defender lo que es suyo con la ferocidad de quienes saben que el perdón no existe. En las tundras heladas de Siberia, donde el silencio es quebrado únicamente por el viento, los lobos orquestan una sinfonía letal de precisión y coordinación. No son asesinos impulsivos, sino arquitectos de la muerte. Cada movimiento calculado como si respondieran a un director invisible. Cuando el acecho comienza, la manada se despliega con la fluidez de una danza antigua. Algunos lobos rodean a la presa en un cerco implacable, cortando toda esperanza de fuga hacia los bosques cercanos. Otros, con inteligencia depredadora, identifican la cría más vulnerable del rebaño y la separan del grupo mediante embestidas coordinadas y aullidos ensordecedores. Entonces, en el momento preciso cuando el animal aislado sucumbe al pánico, la verdadera ejecución comienza. Ataques sincronizados desde múltiples ángulos, cada lobo conociendo su rol sin necesidad de palabras, como si portaran un código genético de táctica militar. Esta estrategia no es improvisación, sino el resultado de generaciones de depredación refinada. En Siberia salvaje, la caza no es supervivencia, es arte puro. En las entrañas del bosque siberiano,
donde la nieve cubre cada rama como un sudario blanco, existe una ecuación de supervivencia que los lobos conocen en la médula de sus huesos. Un alce equivale a semanas de saciedad. Este gigante de las coníferas, con su cornamenta retorcida como las raíces de árboles ancestrales, representa el premio supremo, la lotería mortal que puede alimentar a una manada entera durante meses. Sus 1000 kilogramos de carne, sangre y vísceras son un tesoro incalculable en un ecosistema donde cada caloría es la diferencia entre la vida y el colapso. Por eso los cazadores siberianos convergen, porque derribar un alce no es simplemente cazar, es asegurar la continuidad de su estirpe. Sin embargo, este gigante no se entrega sin batalla. Con sus patas posteriores convertidas en martillos mortales y su corpulencia que desafía la gravedad, el alce se defiende con la furia de quien comprende que su muerte es la resurrección de sus enemigos. Cada zarpazo de lobo, cada intento de derriba, es un acto de pura desesperación biológica, donde la bestia herbívora se transforma en guerrero. En la inmensidad helada de Siberia, los lobos ejecutan una estrategia de supervivencia tan antigua como las propias montañas: la selección discriminada del vulnerable. Cada miembro de la manada posee un instinto depurado por generaciones, capaz de detectar en milisegundos la debilidad camuflada en el cuerpo de un alce. Los ancianos, cuyos músculos alguna vez fueron fortalezas, ahora ceden al peso de las décadas. Sus movimientos se vuelven predecibles, sus fugas menos explosivas. Los jóvenes inexperientes cometen errores tácticos, confiando demasiado en una velocidad que aún no domina completamente. Y los enfermos, aquellos cuya energía se dispersa en batalla contra patógenos invisibles, dejan un rastro de errática vulnerabilidad que los depredadores rastrean como una sinfonía de oportunidad. Los lobos no atacan al fuerte ni al ágil, son cirujanos de la selección natural, extirpando la debilidad del rebaño. Cada cacería es una prueba de vida y muerte, donde la edad y la enfermedad dictan sentencia antes de que la primera dentellada caiga. El alce no es una víctima pasiva condenada al fracaso. Sus enormes astas, que se elevan hasta 2 metros de la tierra, no son meros adornos de su majestuosidad, sino armas letales forjadas por millones de años de evolución. Cuando un lobo se atreve a acercarse, estas cornamentas se convierten en instrumentos de devastación absoluta. Un golpe certero, colocado con la precisión que otorga la desesperación, puede fragmentar la columna vertebral de su atacante. Los registros de la taiga siberiana narran historias épicas: alces que han enfrentado manadas enteras de depredadores, alces que han cobrado la vida de 3, 4, incluso más de sus agresores antes de caer. En esos momentos finales, cuando el instinto de supervivencia fluye a través de cada fibra muscular, el alce trasciende su naturaleza herbívora. Se convierte en un guerrero primitivo, en un monumento viviente de resistencia. La batalla entre depredador y presa en Siberia no es unilateral, es un danza mortal donde la víctima potencial recuerda constantemente al lobo que el precio de la cacería podría ser la vida misma. En el instante en que las mandíbulas se cierran sobre su flanco, el alce comprende que ha llegado su hora final, pero no se resigna. Su cuerpo, 1,5 toneladas de músculo primitivo, se retuerce con una furia ancestral que transforma a la presa en bestia defensora. Las patas traseras disparan hacia atrás en coces de devastadora potencia, mientras sus astas, aquellas coronas de hueso que lo han definido, se convierten en armas de venganza. Los lobos retroceden, aúllan, esquivan. Algunos no logran escapar. Una garra atraviesa el morro de un cazador, otra abre un tajo sangriento en la costilla de su compañero. El alce salta, gira, embiste. En estos segundos de pánico absoluto, la presa invierte los roles. Ya no es víctima, es gladiador. No todos los alces mueren en silencio. Algunos, pocos pero determinados, logran herir gravemente a varios lobos, desgarrando carne, rompiendo huesos. Es el último acto de defensa de la naturaleza, donde incluso ante la muerte inminente, la voluntad de supervivencia incendia cada fibra del ser viviente, haciendo que hasta la presa más acorralada deje cicatrices en sus cazadores. La manada se reúne alrededor de la presa caída, vapor surgiendo de sus flancos destrozados bajo el frío implacable de Siberia. Pero este festín de supervivencia no es democrático. El alfa se aproxima con los colmillos descubiertos, su lengua roja reclamando los órganos vitales, mientras sus subordinados permanecen a respetuosa distancia, temblando de hambre. Esta jerarquía, tallada en sangre y territorio, persiste incluso ante la muerte.
Cada lobo conoce su lugar en esta orquesta de necesidad. Los segundones esperan pacientemente, nunca desafiando, sabiendo que una mirada fuera de lugar podría significar cicatrices o expulsión del grupo. Solo cuando el líder se sacia, cuando sus exigencias ceden ante la abundancia, los demás pueden aproximarse a los restos. Es un sistema brutal pero necesario. La concentración de recursos en el macho dominante asegura que quien lidera la caza, quien estratega y protege, tenga la energía para continuar. La muerte alimenta la estructura social misma de la manada. En cada mordisco, la supervivencia se negocia. En las entrañas de la guarida, donde la luz nunca penetra, los cachorros de lobo abren los ojos por primera vez a un mundo de sombras y calor materno. Nacidos en primavera, estos pequeños depredadores permanecen acurrucados en la oscuridad durante semanas, alimentándose del instinto y la leche de su madre. Pero cuando sus patas tocan por fin la tierra de fuera, comienza la verdadera lección, el arte ancestral de la caza. Los adultos no enseñan con palabras, sino con actos desgarradores. Un conejo despedazado se convierte en su primer maestro de anatomía, un ciervo moribundo en su aula de supervivencia. Cada juego de colmillos, cada salto aparentemente juguetón, es en realidad un ensayo mortal. Los cachorros aprenden a sincronizar sus movimientos con la manada, a leer el viento, a detectar el miedo en la sangre de sus presas. No es crueldad, es evolución perfeccionada durante milenios. En estas montañas siberianas, el aprendizaje comienza antes del primer aliento y termina solo con la muerte. En la vastedad helada de Siberia, los cachorros de lobo no juegan por diversión infantil, sino que ensayan cada día la coreografía mortal que definirá su supervivencia. Cuando un pequeño muerde el cuello de su hermano, no es un gesto lúdico, es la práctica de un golpe letal que quizás ejecutará contra un alce en años venideros. Cada embestida contra las ramas cubiertas de nieve, cada rodar por el hielo cristalino, cada ferocidad que despliegan en la manada se convierte en un simulacro implacable de caza. Sus reflejos se agudizan con cada encuentro. Sus cuerpos desarrollan la técnica de ataque y defensa que les permitirá prosperar. La conciencia espacial se cultiva en cada salto, en cada cambio de dirección imprevisto. Estos juegos aparentes son, en realidad, el currículo más exigente de la naturaleza. Una escuela sin aulas donde el fracaso no es una calificación, sino la extinción. Mientras el cachorro acecha a su compañero de manada, está practicando para la verdadera batalla que lo espera en la tundra interminable. En las profundidades del bosque siberiano, entre la maleza y el refugio rocoso, emerge el primer aullido tímido de un cachorro lobo. Débil como el viento entre ramas desnudas, esa voz inicial es apenas un susurro en el vasto coro que ha resonado durante milenios. Semanas después, cuando sus pulmones se fortalecen y su garganta reconoce su propósito ancestral, el pequeño predador alza la cabeza hacia la luna y lanza su clamor con creciente convicción. No es accidente este ritual vocal, es la primera lección de pertenencia, la entrada ceremonial a la comunidad colectiva de la manada. Cada aullido sucesivo lo teje más profundamente en el tejido social, transformándolo de individuo vulnerable en voz integral del coro eterno. Sus hermanos responden, la madre vigila, y el padre reconoce en ese gemido la promesa de un cazador futuro. Así, con cada nota que resuena en la tundra helada, el cachorro no solo proclama su existencia, sino que sella su destino como miembro indispensable de una sociedad que ha sobrevivido gracias a la unidad de sus voces. El alce emerge de la espesura como una catedral de carne y hueso, una arquitectura viviente, esculpida por millones de años de supervivencia. 600 kilos de músculo comprimido en 4 patas, que golpean la tierra con precisión letal. Cada paso es un acto de poder contenido. Pero bajo esta fortaleza palpita una vulnerabilidad magistral. Ese cuerpo colosal demanda insaciablemente. Cada día consume 30 kilos de vegetación, obligándolo a permanecer visible, a exponerse en los claros donde los depredadores acechan. Sus astas, esas coronas de 35 kilos de hueso puro, son simultáneamente su gloria y su carga, ralentizándolo en la huida desesperada a través del bosque denso. No es invulnerable, es solo grande. En la batalla silenciosa de Siberia, el tamaño es tanto fortaleza como sentencia. Cada músculo, cada fibra de su anatomía magnífica, cuenta una historia de compromiso, el poder de resistir, el precio de existir. Cada primavera, cuando la naturaleza despierta en las tierras heladas de Siberia, los alces experimentan una metamorfosis extraordinaria. Sus astas emergen como ramas vivas,
creciendo hasta 40 centímetros diarios, alimentadas por una red de vasos sanguíneos que palpita bajo la piel. Lo que comienza como una simple protuberancia ósea se transforma gradualmente en una fortaleza viviente, un arsenal que puede pesar más de 30 kilogramos, superior al peso de un hombre adulto. Estas no son meras ornamentaciones evolutivas, sino instrumentos de supervivencia tallados por millones de años de selección natural. Cuando el terciopelo que las cubre se despoja en otoño, revelan su verdadera naturaleza: hueso puro, denso y mortífero. Un alce joven que porta sus astas completamente endurecidas se convierte prácticamente en invulnerable, un titán blindado capaz de enfrentarse a depredadores, rivales y las propias inclemencias de un territorio despiadado. Portador de semejante corona, el alce no solo defiende su existencia, domina su reino. En las profundidades del bosque boreal siberiano, donde los depredadores merodean con intenciones letales, el alce posee un arsenal defensivo que trasciende la simple supervivencia. Sus patas traseras son columnas de poder biológico capaz de reescribir el destino de un encuentro brutal. Cada músculo, cada tendón, cada fibra está tejida con la precisión de un arma perfeccionada por millones de años de evolución. Cuando un depredador, confiado en su ferocidad, intenta un ataque por la retaguardia, el alce se alza sobre sus patas delanteras y descarga un golpe arrasador que viaja a través del espacio como un martillo de hueso y carne. Las costillas de lobos y osos se quiebran como ramitas secas. Las espinas dorsales ceden bajo la fuerza. Los cráneos se fracturan ante el impacto despiadado. No es crueldad, es matemática pura de la naturaleza. Una patada bien colocada es la diferencia entre la vida y la extinción, entre ser depredador y convertirse en carroña. En Salvaje 360, somos testigos de esta danza mortal, donde la física se convierte en filosofía de supervivencia, donde cada movimiento resuena con la urgencia ancestral de persistir. En las entrañas del bosque boreal siberiano, donde el silencio se quiebra solo con el crujir de ramas bajo cascos titánicos, el alce despliega su estrategia de supervivencia más brutal, la voracidad incesante. Cada amanecer, esta bestia de 2 metros de altura y casi 1000 kilos se entrega a un banquete de proporciones épicas, devorando 20 kilogramos de vegetación en un solo día. No es glotonería, sino matemática de la supervivencia. Sus enormes músculos, sus patas columnas de poder, sus cuernos que brotan como catálogos de fiereza, exigen un tributo constante de energía. Hojas tiernas, cortezas de abedul, plantas acuáticas que extrae del lecho de lagos helados, todo es presa de su hambre metódica. Su digestión rumia sin tregua, transformando fibra vegetal en músculo, en resistencia, en la capacidad de enfrentar inviernos que devorarían a criaturas menores. En Siberia, donde los márgenes entre la abundancia estival y la escasez invernal son abismos de vida o muerte, el alce ha aprendido que la supervivencia del gigante requiere un apetito tan colosal como su propio cuerpo. Cuando el otoño tiñe de oro las llanuras siberianas, los alces se despiertan con una urgencia ancestral, grabada en cada fibra de su ser. No es hambre lo que los impulsa, sino el reloj biológico que marca el ritmo de la supervivencia. Miles de estos gigantes se movilizan en oleadas coordinadas, dejando atrás los pastos agotados para seguir el rastro verde que brota donde la nieve aún no ha llegado. Sus pasos crean caminos visibles desde el aire, autopistas de tierra donde cada huella cuenta una historia de determinación. Esta migración estacional no es un viaje aleatorio, sino una danza perfecta orquestada por millones de años de evolución. Los alces memorizan rutas que sus ancestros recorrieron generaciones atrás, navegando por instinto a través de terrenos inmensos. Pero lo que estos magníficos herbívoros desconocen es que sus movimientos predecibles han convertido sus migraciones en un mapa de esperanza para los depredadores que acechan en las sombras. Cada nuevo pastizal que descubren se convierte simultáneamente en trampa y salvación, en el delicado equilibrio donde la vida y la muerte danzan juntas bajo el cielo siberiano. Cuando llega el otoño a las inmensidades siberianas, la tundra se transforma en un campo de batalla donde el silencio es roto por una sinfonía primitiva. Los alces machos, impulsados por el fuego ancestral del apareamiento, lanzan rugidos que atraviesan kilómetros de bosque boreal como gruñidos de titanes enfurecidos. Cada bramido resuena a 5 kilómetros de distancia, un desafío sonoro que proclama dominio territorial y virilidad. Estos llamados no son simples vocalizaciones,
Son declaraciones de guerra biológica, desafíos que convocan a rivales desde los rincones más remotos de la taiga. En la mente del macho celo, cada rugido es una promesa de poder, un anuncio de su derecho exclusivo sobre las hembras del territorio. La competencia es brutal e inexorable. Quien ruge con mayor intensidad, quien demuestre mayor fortaleza en cada bramido, conquistará el privilegio reproductivo. La naturaleza siberiana ha orquestado este caos sonoro como el mecanismo más puro de selección, donde el ardor vocal se traduce directamente en éxito evolutivo y la perpetuación de la especie. En el corazón del bosque boreal, cuando el otoño tiñe la taiga de carmesí, los alces machos entran en un trance primitivo. Sus cuerpos se hinchan de testosterona, sus voces retumban en llamadas guturales que atraviesan kilómetros de wilderness, y entonces llega el momento inevitable. Dos rivales se encuentran. Sus ojos ardientes de furia ancestral, las astas, esas coronas de hueso retorcidas y poderosas, se entrelazan en un abrazo letal. Músculos titánicos se tensan, hoces de marfil se retuercen y la tierra tiembla bajo sus cascos. Es una danza de fuerza pura, despojada de toda estrategia, donde solo cuenta el peso de la determinación. Cada empujón es un grito silencioso de supremacía, cada giro una súplica por dominancia. Algunos de estos enfrentamientos duran horas, dejando a ambos competidores exhaustos, sangrantes, al borde de la muerte. Y en raras ocasiones, la naturaleza juega su broma más cruel. Las astas quedan tan enredadas que los animales se convierten en prisioneros el uno del otro, incapaces de separarse, condenados a morir juntos en ese abrazo de destrucción mutua. En los bosques de taiga donde la nieve acumula sus secretos, la hembra de alce se retira del territorio conocido, alejándose del rebaño en el umbral del parto. Este acto de soledad no es debilidad, sino estrategia ancestral grabada en su sangre. Su cuerpo, hinchado por la vida que alberga, la hace vulnerable, presa fácil para depredadores hambrientos. Pero ella lo comprende instintivamente. Permanecer junto a la manada exponería a su cría recién nacida al estrés del grupo, al caos de la supervivencia compartida que podría comprometer su primer respiro. Entre arbustos densos y hondonadas protegidas, construye su refugio invisible. Durante las contracciones, cuando el dolor la sacude como el viento ártico, ella permanece vigilante, cada sentido alerta a los sonidos del bosque. El lobo acecha, el oso me rodea, pero ella está dispuesta a defender lo que viene con la ferocidad de quien no tiene nada que perder. En la soledad de ese parto primordial, la embarazada escribe la primera página de supervivencia de su cría, un acto de amor inscrito en la biología más cruda y hermosa de Siberia. En el bosque boreal, donde la nieve aún cubre las ramas más bajas, nace una vida frágil. El cervatillo emerge temblando, sus patas delgadas como ramas secas, apenas capaz de sostener los 15 kilos que conforman su cuerpo vulnerable. Sus ojos negros, amplios y húmedos, reflejan un terror primordial que atraviesa cada fibra de su ser recién formado. No comprende aún el mundo que lo rodea, solo siente el hambre ardiente en sus entrañas y la urgencia visceral de encontrar la ubre de su madre. Cada sonido del bosque es una amenaza potencial. Los linces acechan en las sombras, hambrientos y pacientes. Los osos despiertan de su letargo con apetito voraz. Incluso las águilas rastrean desde las alturas, buscando presas débiles. El cervatillo es, en este instante, la presa más desprotegida de toda Siberia, sin coraza, sin garras, sin velocidad desarrollada. Su única defensa es permanecer inmóvil junto a su madre, confiando en que el mimetismo de su pelaje moteado lo hará invisible a los ojos depredadores que recorren incesantemente estas tierras salvajes. En el corazón de la taiga siberiana, una madre alce se transforma en una fuerza incontestable de la naturaleza. Cuando sus crías están en peligro, su cuerpo se retuerce de adrenalina y sus ojos brillan con una furia primordial que no reconoce límites. Tigres de Bengala, osos pardo colosal, manadas de lobos hambrientos, ninguno escapa a su embestida devastadora. Con sus patas traseras convertidas en armas letales, propina patadas que pueden fracturar espinas dorsales. Su peso de casi 1000 kilos se lanza contra enemigos aparentemente invencibles, impulsado por un instinto que trasciende el cálculo de la razón. Este no es simplemente el acto de una madre defensiva, es la materialización visceral del amor convertido en batalla. La biología le ha dotado de reflejos explosivos y una resistencia que desafía toda lógica de supervivencia. En esos momentos de confrontación extrema,
La alce no es víctima ni presa, es depredadora de su propia vulnerabilidad, guerrera sagrada que ha derrotado repetidamente a los colosos de Siberia. Su agresividad sin precedentes es el código más antiguo de la vida misma. Bajo el sol de medianoche siberiano, el cervatillo experimenta una metamorfosis biológica de proporciones épicas. Cada sorbo de la leche materna es un elixir de supervivencia, denso en nutrientes que catalizan su transformación desde criatura frágil a joven bestia. En apenas 6 meses, su cuerpo se multiplica hasta alcanzar 200 kilogramos, un crecimiento vertiginoso que desafía toda lógica de fragilidad. Los músculos se endurecen bajo su piel, las patas se alargan con propósito, y la timidez primitiva cede ante la emergencia de una nueva confianza corporal. Al cumplir 2 años, ese pequeño ser que una vez temblaba ante cada sombra se convierte en prácticamente un adulto, equipado con la fortaleza necesaria para enfrentar los rigores implacables de la tundra. Este acelerado viaje de transformación no es mero crecimiento físico, es la naturaleza escribiendo su propio código de supervivencia, donde cada kilogramo ganado representa una victoria silenciosa contra el frío, la hambruna y los depredadores que merodean los bosques boreales de Siberia. En las inmensidades heladas de Siberia, donde el alce es un titán inalcanzable para muchos depredadores, existe un regalo más modesto pero igualmente vital: el ciervo almizclero. Diminuto comparado con sus primos mayores, este cervícola de apenas 30 a 50 kilos se convierte en la moneda de cambio perfecto de la naturaleza. No es un trofeo, sino una oportunidad. Para el lince que carece de la envergadura para derribar un alce, para el lobo hambriento separado de su manada, para el oso que despierta del letargo con un apetito desesperado, el almizclero representa la supervivencia pura. Su carne, concentrada en proteína, es alimento inmediato en un territorio donde cada caloría cuenta como una victoria. Mientras sus glándulas de almizcar perfuman el bosque boreal con aromas ancestrales, estos ciervos tejen una danza perpetua entre la existencia y la depredación, transformándose en eslabones indispensables de una cadena donde nada es desperdicio y todo tiene su propósito feroz y necesario. Bajo la piel del ciervo almizclero late una química antigua y despiadada. Las glándulas de almizcara, esas fábricas microscópicas de seducción y perdición. Cada molécula de ese aroma penetrante es un grito silencioso de identidad territorial, una firma odorífera que marca cada roca, cada árbol con obsesiva precisión. Durante el celo, el macho vierte esta esencia embriagadora en torrentes, convirtiendo su cuerpo en un faro biológico que atrae a las hembras desde distancias imposibles. Pero aquí reside la paradoja cruel de la supervivencia. El mismo aroma que garantiza su legado genético se convierte en una brújula luminosa para sus depredadores. Los lobos, los pumas, los cazadores desplazan el aire con sus fosas nasales agudas, siguiendo esa estela odorífera como si fuera una cuerda de fuego que los conduce inexorablemente hacia su presa. El ciervo almizclero danza así en el filo de la existencia, donde reproducirse significa exponerse, donde la vida y la muerte comparten el mismo perfume. En las entrañas del territorio rocoso siberiano, donde los peñascos crean un laberinto imposible, el ciervo almizclero ha perfeccionado un arte ancestral, la fuga sin tregua. Desprovistos de las imponentes cornamentas que adornan a sus primos mayores, estos pequeños ungulados han tejido su supervivencia en los hilos de la velocidad pura. A 75 kilómetros por hora, el ciervo almizclero explota cada grieta, cada saliente de roca con precisión quirúrgica, transformando el terreno más hostil en su aliado íntimo. Sus patas se estiran y contraen como resortes de titanio, propulsándose en trayectorias erráticas que desconciertaban a depredadores menos ágiles. No es la fuerza bruta lo que marca su destino, es la cadencia frenética de sus saltos, el ritmo vertiginoso que hipnotiza y agota al enemigo. En cada brinco existe una ecuación de supervivencia: velocidad multiplicada por inteligencia territorial. Los linces, los lobos, incluso las águilas rastreadoras, descubren que perseguir a esta criatura es condenar sus propias energías al abismo. Aquí, en este reino de piedra y viento, la velocidad no es meramente un rasgo físico, es una sentencia de vida, susurrada en el latido acelerado de un corazón que se niega a caer. En las alturas donde el viento desmorona montañas y las piedras ceden bajo el peso del tiempo, el ciervo almizclero ejecuta su ballet de supervivencia. Sus cascos,
afilados como dagas de obsidiana, encuentran apoyo en fisuras invisibles al ojo humano, en salientes que apenas rozan la existencia. Desde acantilados que erguirían el pánico en cualquier otro ser viviente, se lanza al vacío con una precisión que burlarse de la gravedad misma. Cada salto es un cálculo perfeccionado por generaciones, un acto de fe inscrito en su código genético, mientras sus depredadores, lobos, osos, águilas doradas, permanecen inmóviles en la base del precipicio, incapaces de seguir su rastro. El ciervo asciende y desciende como si los acantilados fueran escaleras construidas únicamente para él. No es solo fuerza bruta ni velocidad lo que lo salva, es agilidad extrema. Esa cualidad que trasciende los límites de lo posible. En el silencio de Siberia, donde la muerte acechen en cada sombra, este pequeño ungulado se convierte en ilusionista de la supervivencia, haciendo lo que otros apenas pueden soñar. En el corazón del invierno siberiano, donde el silencio parece ensordecedor, los ciervos almizcleros desafían su naturaleza solitaria. Aunque transcurren sus días en soledad, cuando llega la estación más despiadada, estos seres frágiles se congregan en grupos reducidos de 5 a 20 individuos, formando lo que podría llamarse un pacto de supervivencia. Cada mirada se convierte en un centinela, cada oreja en un radar biológico. Un ciervo vigila, mientras otro palea en la nieve buscando líquenes olvidados. Uno permanece alerta mientras sus compañeros descansan. Esta multiplicidad de ojos no es un lujo, sino una estrategia ancestral grabada en sus genes. La posibilidad exponencial de detectar al depredador que se acerca sigilosamente entre los árboles helados. Cuando un lobo u oso emerge de las sombras blancas, esa red de vigilancia colectiva se activa instantáneamente, transformando un rebaño vulnerable en una comunidad de resistencia. Es la danza primordial entre el terror y la táctica, donde la unión temporal es el precio de la supervivencia. En el corazón del bosque siberiano, donde el silencio es más elocuente que cualquier grito, el ciervo almizclero ha perfeccionado un arte ancestral, la comunicación invisible. Mientras los lobos ululan sus advertencias al viento, estos pequeños ciervos susurran amenazas mediante el lenguaje que sus cuerpos escriben en el espacio. Una oreja erguida, tensa como una antena receptora, captura peligros que otros ojos nunca verían. El arqueo de su cuello, la rigidez de sus patas traseras, cada contracción muscular es un telegrama urgente que atraviesa la espesura sin emitir sonido alguno. Pero existe un segundo idioma, aún más antiguo, el químico. Glándulas secretoras despliegan moléculas aromáticas que pintan mapas invisibles en el aire helado, marcando territorios, anunciando fertilidad, sembrando alarma entre sus congéneres. Estas señales inodoras para nosotros son orquestas sinfónicas para la sensibilidad del ciervo. En Siberia, la supervivencia no depende de quién grita más fuerte, sino de quién lee mejor el susurro silencioso del mundo salvaje. Con el deshielo que tiñe de vida las estepas siberianas, llega el momento más decisivo del año, el nacimiento. Después de 7 meses de gestación en las entrañas del invierno, las hembras de ciervo paren entre 1 y 2 crías, pequeños seres temblorosos que abren los ojos a un mundo aún hostil. Estos cervatillos son frágiles lienzos de vulnerabilidad, despojados de toda defensa, salvo el vínculo feroz que les ata a sus madres. Durante las primeras semanas, la dependencia es absoluta. Cada respiración, cada latido, cada sorbo de leche materna es un acto de supervivencia en una región donde la clemencia no existe. La madre se convierte en fortaleza viviente, vigilante e incesante contra los depredadores que acechan en la sombra. En estas tierras donde la muerte ronda pacientemente, el nacimiento es acto de rebelión, la promesa renovada de que la vida persiste, de que la especie continuará su danza ancestral sobre el hielo y la tundra. Cada cervatillo que respira es victoria, es esperanza encarnada en carne frágil y ojos asustados. En las praderas siberianas, donde el tiempo es un lujo que pocos poseen, el cervatillo experimenta una metamorfosis vertiginosa. Durante sus primeros meses de vida, sus extremidades frágiles se transforman en instrumentos de supervivencia. Sus músculos se endurecen bajo el acicate implacable de la supervivencia. Crece con voracidad casi desafiante, ganando kilos semana tras semana, como si supiera intuitivamente que cada gramo de peso es una moneda de cambio contra la muerte. Sus reflejos, inicialmente torpes y vacilantes, se afilan gradualmente hasta alcanzar una precisión casi sobrenatural. Los depredadores acechan precisamente esta ventana vulnerable de desarrollo, conscientes de que la juventud del cervatillo aún alberga torpeza, inexperiencia mortal. En cuestión de meses,
Aquel ser tambaleante se convierte en un atleta de la estepa, capaz de alcanzar velocidades que desafían la persecución. Pero esta carrera contra el reloj biológico apenas comienza su verdadera prueba. La madurez sexual llegará en poco más de un año, y con ella, nuevos desafíos esperan en las sombras del bosque siberiano, en las sombras de la taiga siberiana, donde el hielo y la sangre sellan los pactos de la naturaleza. El encuentro inevitable llega como una tormenta sin clemencia. El tigre emerge de entre los abetos, su cuerpo de músculos y fuego reconociendo la amenaza antes de verla. Lobos, una manada hambrienta que desafía la supremacía del depredador solitario. No hay negociación en esta frontera de supervivencia. El felino, acorralado en su propio territorio, experimenta una rareza exquisita, el miedo táctico. Sus garras, capaces de desgarrar a cualquier criatura, tiemblan ante la certeza matemática de los números. Los lobos avanzan en formación sincronizada, una red de dientes y estrategia donde cada individuo es un nodo de inteligencia colectiva. El tigre ruge, ese sonido que había paralizado toda vida en kilómetros, pero ahora resuena hueco contra la determinación del trabajo en equipo. En segundos, la violencia se desata, un ballet de supervivencia donde cada movimiento es vida o muerte. El territorio, ese reino que lo definía como rey, se convierte en campo de batalla. Aquí no hay vencedor permanente, solo supervivientes del siguiente amanecer. El tigre se detiene en la orilla del río helado, su aliento formando fantasmas de vapor en el aire glacial. Con deliberación casi rituales, rasguña profundamente el tronco de un abedul plateado, depositando sus glándulas odoríferas como un firme comunicado de guerra. Cada marca es una declaración. Aquí reinó yo. A kilómetros de distancia, la manada de lobos intercepta este mensaje químico invisible pero devastador, y su respuesta resuena a través de los bosques de Siberia. Los aullidos multiplican su urgencia, cada grito más desgarrador que el anterior. No es simple ruido, es gramática de amenaza. Las glándulas sudoríparas de ambos depredadores trabajan a máxima expresión, liberando feromonas que pintan líneas invisibles en la nieve. El olor es lenguaje puro. Desafío, advertencia, determinación. El tigre aumenta sus recorridos territoriales, marcando cada árbol estratégico, cada roca prominente. Los lobos responden intensificando sus propias señales olfativas. La tensión atmosférica es prácticamente tangible. Ambas fuerzas saben que las palabras químicas han terminado. Lo que viene ya no será diálogo, sino confrontación brutal. En los confines nevados de la taiga siberiana, dos soberanos del bosque se encuentran frente a frente. El lobo, explorador audaz de su manada, irrumpe en un claro donde acecha el tigre, cazador solitario de temperamento letal. Por un instante, el tiempo se congela. Los ojos ambarinos del felino brillan con la certeza del depredador supremo. El lobo gruñe, sus colmillos expuestos en advertencia, pero sus patas ya vacilan. La bestia rayada avanza con la precisión silenciosa de milenios de evolución. En segundos que parecen eternos, el tigre arremetida con garras desenvainadas. El lobo intenta esquivar con la velocidad que lo caracteriza, pero la fuerza bruta del felino es imparable. Un grito desgarrador rasga el silencio del bosque. Minutos después, el cuerpo inmóvil del lobo yace en la nieve teñida de rojo. La manada encontrará su cadáver y comprenderán: estas tierras tienen un nuevo amo, una bestia que no reconoce rivales, un tigre cuyo reinado acaba de sellarse con sangre. La noche cae como un velo de venganza sobre la taiga siberiana. La manada de lobos, acorralada durante semanas, ha localizado al tigre descansando en la nieve, su pelaje dorado manchado por heridas infligidas a sus atacantes. Los depredadores rodean al felino en silencio depredador, cercando su destino con precisión letal. El tigre, aunque formidable y cicatrizado, enfrenta probabilidades abrumadoras, 6 contra 1. Su respiración forma volutas fantasmales en el aire glacial mientras calcula cada movimiento. Los lobos avanzan en sincronía mortal, sus ojos amarillos brillando como brasas en la oscuridad. No hay compasión en esta danza primitiva, solo supervivencia pura. El primer ataque es un relámpago de dientes y furia. El tigre ruge, su voz retumbando como trueno a través de los bosques, pero el número es implacable. Sangre tibia salpica la nieve blanca. La represalia que todos esperaban ha llegado. En la Siberia salvaje, la venganza tiene rostro, garras y determinación indomable. En las profundidades de la taiga siberiana,
Donde la nieve cruje bajo el peso del invierno implacable, el monarca rayado avanza con una determinación que desafía el dolor. Sus músculos, otrora ágiles como el acero templado, ahora se retuercen con cada movimiento. La pata trasera izquierda cede, recordándole a cada paso que la invulnerabilidad es una ilusión que abandona a los depredadores heridos. Sus flancos, marcados por profundas laceraciones que escupen sangre en la nieve blanca, son ahora un mapa de su vulnerabilidad. El tigre de Amur ha escapado de las fauces de la muerte, pero la muerte lo persigue con paciencia de carroñero. Cada respiración es un cálculo, cada movimiento una apuesta. El hambre rasga sus entrañas mientras la infección amenaza desde dentro. Ya no es el cazador perfecto, ahora es un fantasma herido, atrapado entre la supervivencia y el ocaso. Las presas lo huelen. Sus depredadores potenciales circulan. En esta encrucijada mortal, el rey descubre la verdad más brutal de la Siberia salvaje, que incluso los más fuertes enfrentan el abismo. En las entrañas del bosque siberiano, donde antaño reinaba la ley del tigre, otro orden emerge de las sombras. Los carroñeros presentan sus garras. Las águilas ratoneras trazan círculos cada vez más cerrados sobre el lomo exhausto de quien fue emperador. Donde la fuerza abandona, la oportunidad germina. Los chacales, aquellos danzarines del hambre, aguardan con paciencia ancestral cada movimiento fallido del felino debilitado. Ya no es cuestión de supremacía, es matemática pura de la supervivencia. El tigre debe competir ahora por migajas con criaturas que apenas le llegaban a las rodillas. Cada herida es un faro que atrae a más depredadores. La naturaleza no conoce lealtad. Solo reconoce la vulnerabilidad como invitación. En este teatro de sangre y instinto, la jerarquía se reescribe con cada aliento dificultoso. El coloso se convierte en presa potencial. Los menores, animados por el olor de la debacle, descubren que la gloria también muere de hambre en Siberia. En las sombras del bosque boreal, donde el tigre y los lobos tejen su danza mortal, emerge una silueta colosal que detiene el tiempo. El oso, monarca solitario de su propio imperio, irrumpe en el teatro de la guerra con un peso que ronda las 2 toneladas. Sus pasos resuenan como truenos contra el hielo quebrado, y cada exhalación es una amenaza silenciosa que corta el aire helado. No busca la victoria, sino simplemente su supervivencia y la de sus crías. Su presencia magnética redefine las alianzas. El tigre evalúa si puede prevalecer contra semejante adversario, mientras los lobos calclan sus instintos depredadores. El oso es el árbitro involuntario, la variable que nadie predijo. Con garras capaces de desgarrar piedra y una voluntad forjada en milenios de evolución siberiana, el gigante pausadamente avanza. Cada movimiento deliberado es un acto de poder puro. Los competidores respiran, tensos, sabiendo que este tercero puede inclinar la balanza hacia cualquiera de los bandos, o convertirse en el enemigo que todos deben temer. La batalla por la supervivencia ya no es binaria, ahora es caótica, impredecible, salvaje. En la vastedad congelada de Siberia, 3 titanes convergen sobre un alce desventurado como buitres sobre carroña. El tigre de Amur emerge del bosque boreal, sus zarpas hundidas en la nieve virgen, mientras que la manada de lobos grises cierra el cerco desde el flanco oriental. El oso pardo, despojado de su letargo invernal por el hambre que devora sus entrañas, reclama su derecho ancestral al festín. En este momento de tensión absoluta, el alce se convierte en un peón sacrificado en una guerra de gigantes que apenas comprende. El tigre ataca primero, sus colmillos desgarradores buscando la garganta. Los lobos responden con coordinación letal, separando las patas traseras de su presa. El oso, imparable como una avalancha de músculos y furia, embiste sin estrategia. Solo supervivencia pura. Cada depredador pelea no solo por comida, sino por supremacía territorial, por la afirmación de su dominio en este reino implacable. El alce cae, destrozado no por un único verdugo, sino por la inevitable ley de la Siberia. En el norte salvaje, la muerte llega acompañada de ambiciones que no conocen tregua ni piedad. En el teatro glacial de la Siberia, la victoria no viene sin precio. El alce cae, y con él una fortuna de carne que alimentará a los depredadores durante semanas. Pero esta abundancia es una ilusión de generosidad. El oso mastodóntico reclama la mayor porción. Su fuerza bruta impone derecho divino sobre los despojos. El tigre, ágil y estratégico, arrebata lo que puede, saboreando su parte con la urgencia de quien sabe que el tiempo es enemigo. Los lobos, cazadores coordinados que iniciaron esta cacería sangrienta, quedan relegados a los restos, a los huesos roídos y el cartílago. Cada mandíbula que se clava en la carne
es una victoria individual que disimula una derrota colectiva, pues mientras se alimentan, cuentan ausencias. El oso llora internamente a un cachorro perdido en combates anteriores. El tigre mantiene distancia de donde debería estar su pareja. Los lobos aúllan un número de voces menor al que comenzó esta noche feroz. La carne ganada es carne empapada en luto. En Siberia salvaje, la supervivencia es siempre un epitafio disfrazado de banquete. Entonces llega el invierno apocalíptico. Aquellas temperaturas legendarias, susurradas en las grietas del permafrost, se materializan en una realidad despiadada. 70 de gris Cristo. El aire se vuelve cristalino, cortante, casi sólido. Cada respiración es un acto de resistencia. Cada latido del corazón, una victoria contra la entropía. La nieve acumula metros sobre metros, enterrando senderos ancestrales, borrando los mapas de la supervivencia que generaciones han memorizado. Los árboles crujen bajo el peso de la escarcha. Sus troncos se quiebran como huesos frágiles. El silencio es absoluto, opresivo, sepulcral. Y entonces el hambre, el alimento, desaparece del mundo. Las presas menguan, los reservorios se cierran, la tierra se niega a dar. Los depredadores y presas libran ahora una batalla sin tregua contra un enemigo superior, el frío mismo. Este es el punto de quiebre, donde la naturaleza filtra a los fuertes de los débiles, donde la evolución se reescribe en sangre y escarcha. Esta es la prueba final, el infierno blanco donde solo los más adaptados permanecerán con vida. En las entrañas del invierno siberiano, cuando el hambre se convierte en un depredador más despiadado que cualquier bestia, la jerarquía se desmorona como hielo bajo el peso del sufrimiento. Los 12 lobos que una vez cazaban unidos, ahora se miran con ojos vacíos de lealtad. Los subordinados, expulsados de las presas, ven sus costillas convertirse en geografía del abandono. El primero en caer es débil, enfermo, incapaz de defenderse. La manada, gobernada por la matemática brutal de la supervivencia, no vacila. Sus propios hermanos se convierten en carne, en proteína desesperada, en la última moneda de cambio contra la muerte. Así, de 12 cuerpos pulsan 7. El colectivo que juraba protegerse mutuamente se fractura bajo la presión del frío y la ausencia. La manada no elige este camino por maldad, sino por física pura. La materia debe transformarse para persistir. En Siberia, la unidad de sangre se vuelve frágil cuando el vientre grita más fuerte que la memoria del compañerismo. En las profundidades del invierno siberiano, la muerte teje su trama inexorable. El coloso Rayato, otrora emperador de estas tierras desoladas, yace ahora vencido por sus propias heridas. Las infecciones se propagan como veneno por sus flancos desgarrados, gangrena silenciosa que corroe la gloria de sus músculos. El frío despiadado es su verdugo final, drenando cada gota de calor de su cuerpo exhausto. Cada respiración, un esfuerzo que sus pulmones ya no pueden sostener. Durante días, el tigre lucha contra la inevitable, arrastrándose entre nevadas cegadoras, buscando refugio que nunca encuentra. Sus ojos ámbar, aquellos que una vez reflejaban dominio absoluto, ahora nublan de agonía. Cuando el alba llega sobre la estepa blanca, los carroñeros han llegado primero. Cuervos, zorros famélicos rodean la forma inmóvil del rey. El cuerpo monumental se enfría, inerte entre la nieve. Incluso los reyes caen. Incluso los titanes sucumben ante las leyes sin misericordes de la naturaleza salvaje, donde la fuerza y el poder son apenas ilusiones temporales contra la eternidad del invierno. Cuando los primeros rayos del sol taladran la cortina blanca que ha aprisionado la taiga durante meses interminables, la transformación comienza sin anuncios ni ceremonias. El hielo, ese tirano silencioso que ha gobernado cada respiración, cada movimiento, cada instante de estas criaturas, empieza su rendición. Las grietas resuenan como advertencias de una liberación próxima. Los supervivientes, más esqueléticos, más curtidos por la adversidad, emergen de sus refugios convertidos en mausoleos de invierno, sus cuerpos devastados, pero sus mentes agudizadas por la batalla ganada. Los alces rompen las últimas costras de nieve con cascos que sangran hambre. Los lobos, reducidos a sombras de sí mismos, rastrean aromas que la brisa primaveral transporta desde territorios olvidados. No es celebración lo que reina, sino una tregua precaria, pues la primavera, aunque generosa en promesas, es también revelación brutal. Expone las víctimas que el invierno se llevó, los huecos irreemplazables en las manadas, las cicatrices grabadas en el alma de la supervivencia. Estos animales no festejan el deshielo, lo inhalan con recelo,
sabiendo que la verdadera lucha apenas comienza. El invierno siberiano ha dictado su veredicto final, escribiendo con hielo y silencio los nombres de quienes permanecen. El oso emerge de su letargo subterráneo. Su cuerpo dormido fue el escudo que lo protegió, una estrategia milenaria que los depredadores superficiales jamás comprenderán. Mientras él reposaba en su fortaleza de tierra, el tiempo transcurría sin consumirlo. La manada de lobos, en cambio, cicatriza sus heridas con un número menor. Solo los especímenes forjados en la adversidad, aquellos cuya fuerza muscular y instinto predatorio superaron los límites del hambre, permanecen. Los más débiles se desvanecieron en blancura anónima, pero el tigre solitario, ese soberano de garras sin misericordes, no corrió con la misma suerte. Su soledad, antes una fortaleza, se convirtió en epitafio. En Siberia, la supervivencia no recompensa la grandeza solitaria, sino la adaptación implacable. El paisaje ha olvidado sus nombres, pero sus historias reescriben el código genético del territorio, grabando lecciones en cada generación que llegará después. En las entrañas tibias de las guaridas siberianas, la vida pulsa con renovada urgencia. Las osas pardas despiertan de su letargo invernal con crías minúsculas pegadas al vientre, frágiles como pétalos de abedul recién caídos. Simultáneamente, en las tundras heladas, las lobas paren sus camadas, mientras el mundo exterior aún respira frío. Sus cachorros ciegos y vulnerables heredarán la ferocidad de madres que sobrevivieron imposibles. Los alces gimen bajo el peso del parto, sus cervatillos naciendo en un acto de esperanza desnuda. Estas criaturas de primavera no nacen ignorantes, cargan en sus genes la sabiduría de progenitores que desafiaron tormentas, depredadores y hambrunas. Cada latido de estos recién nacidos es un susurro de venganza contra la adversidad, una promesa que Siberia será conquistada nuevamente. El ciclo se reinicia, sí, pero ahora con ventaja. La sangre que corre por sus venas es la sangre de los supervivientes. En cada maullido, en cada balido, resuena la lección aprendida a través del sufrimiento. En las profundidades del permafrost siberiano, donde el silencio es sepulcro y la nieve eterna guarda secretos ancestrales, los sobrevivientes del cataclismo invernal portan más que cicatrices visibles. Cada nervio, cada fibra muscular, cada sinapsis de sus cerebros ha sido reescrita por el sufrimiento, convirtiéndose en archivo viviente de dolor transmutado en sabiduría. Las madres, aquellas guerreras que vieron morir a sus hermanos bajo las garras del hambre, ahora enseñan a sus crías no con palabras, sino con advertencias inscritas en comportamientos obsesivos, la vigilancia constante, la desconfianza ante lo desconocido, la urgencia de acumular reservas. El trauma no muere con la generación que lo sufre, en cambio, se metamorfosea, se entrelaza con la cadena helicoidal del ADN, resurgiendo en forma de instinto amplificado. Los pequeños nacidos después del horror heredan una prudencia prematura, una inquietud que los mantiene vivos. Así, la naturaleza convierte el sufrimiento en código. El legado del conflicto se perpetúa no como maldición, sino como la más antigua de las herramientas de supervivencia, la memoria sangrienta que salva a generaciones. Mientras los depredadores acechan bajo la nieve de Siberia, una amenaza silenciosa e invisible reescribe las reglas del juego de la supervivencia. El cambio climático no ruge ni ataca, simplemente transforma. Los inviernos, antes predecibles como el latido de un corazón ancestral, ahora son caóticos, impredecibles, traicioneros. El permafrost milenario se derrumba bajo sus propias entrañas, liberando metano y transformando tierras sólidas en pantanos de barro. Las rutas migratorias que generaciones de presas memorizaban en sus genes se desvanecen. Los renos buscan pastos que ya no existen. Los alces encuentran lagos donde esperaban tierra firme. Es como si alguien hubiera reescrito el mapa invisible que estos animales llevan grabado en sus almas. No es un depredador que pueda ser evitado o combatido. No es una sequía pasajera. Es un cambio profundo, sistemático, implacable. Esto no surge de la naturaleza ciega. Esto es consecuencia de decisiones humanas, de siglos de negligencia planetaria. La Siberia salvaje paga el precio de un mundo que olvida que todo está conectado. La muerte no llega como un rayo, sino como una lenta asfixia. Mientras el termómetro planetario trepa sin compasión, la Siberia se transforma en una prisión térmica, donde cada grado robado al hielo devasta generaciones de supervivencia. El alce, rey indiscutible de estas tundras,
se ve atrapado en un ciclo mortal. Temperaturas más altas derriten la nieve antes de tiempo, exponiendo pastos marchitos que no germinaron. Su hambre crece con la primavera, pero la primavera ya no trae abundancia. Los depredadores detectan esta debilidad como voraces carroñeros. El lobo y el oso pardo encuentran presas cada vez más enflaquecidas, fáciles de derribar. Pero esta victoria es efímera. Sin alces sanos, sin ungulados fuertes, la cadena alimenticia colapsa como un castillo de arena bajo la marea. El calentamiento global no es un enemigo visible que ataca con dientes y garras. Es un verdugo silencioso que estrangula desde adentro, saboteando los cimientos mismos de la existencia en estas latitudes. En Siberia, el colapso ya no es una amenaza futura, es la realidad de hoy, escribiéndose en cada hibernación fallida, en cada cachorro que nunca nació. Bajo la superficie helada de Siberia, yace un sepulcro de milenios, millones de toneladas de materia orgánica congelada, guardiana silenciosa de carbono ancestral. Pero el permafrost, ese guardián inmemorial, se desmorona. Con cada estación de calor, capas de hielo milenario se quiebran, liberando metano atrapado durante decenas de miles de años. Este gas invisible, 30 veces más potente que el dióxido de carbono, asciende hacia la atmósfera como un fantasma despertado. Entonces comienza el ciclo infernal. Más metano significa más calor derrite más permafrost. Más permafrost liberado genera aún más metano. Es un círculo vicioso que Siberia ya experimenta sin remedio. Los lagos de agua de deshielo crecen como llagas abiertas en el paisaje. Las grietas en el suelo revelan túneles de hielo que nunca volvieron a congelarse. Los animales que habitan estas tierras sienten el cambio en sus huesos, el terreno inestable bajo sus cascos, la ausencia de refugios congelados, la transformación acelerada de su mundo. Siberia se quema desde adentro y nadie puede detenerlo. En las profundidades de Siberia, donde antaño reinaba un imperio de nieve infinita, los últimos tigres siberianos atestiguan el desmoronamiento de su reino. Cada año, el hielo retrocede metros hacia el norte, devorando los territorios vírgenes que durante milenios fueron suyos. Los bosques del Arca se fragmentan bajo la motosierra del progreso humano, convirtiéndose en cicatrices de madera pelada. Con menos de 100 individuos en la naturaleza, el tigre siberiano no lucha solo contra sus depredadores naturales, sino contra la geometría implacable del espacio que se contrae. Sus dominios, que una vez abarcaban millones de hectáreas, ahora se reducen a archipiélagos aislados de bosque. El depredador supremo, acorralado en fragmentos cada vez menores, es forzado a elegir, adaptarse o desaparecer. Cada paso que da hacia nuevas tierras lo acerca inexorablemente a los límites impuestos por cercas humanas, carreteras y pueblos expansivos. En esta jaula invisible pero irrevocable, la supervivencia se transforma en una batalla contra el tiempo mismo. En las vastas extensiones heladas de Siberia, existe una jerarquía que trasciende las leyes de la naturaleza. El ser humano, ese depredador supremo cuyo ingenio ha superado garras y colmillos. Mientras los tigres siberianos luchan contra el hambre y el frío implacable, enfrentan una amenaza más letal que cualquier rival del reino animal. Cada año, disparos atraviesan el silencio del bosque boreal. Rifles de precisión silencian corazones que latían al ritmo ancestral de la supervivencia. Los cazadores furtivos persiguen estas magníficas bestias, no por necesidad de alimento, sino por el oro líquido de sus pieles, por la promesa de ganancias ilícitas en mercados clandestinos, por la ilusoria medicina tradicional que vende falsas curaciones. Algunos simplemente buscan el trofeo final, la prueba de su dominio sobre lo salvaje. Así, mientras el cambio climático tensa la cuerda del destino de estas criaturas, el ser humano aprieta con ambas manos. La ironía pesa como una losa de hielo. El mayor depredador no necesita hambre para matar. Mata por capricho, por ambición, por un instante de gloria que cuesta vidas enteras. A lo largo de este viaje épico por las tierras heladas de Siberia, hemos sido testigos de historias que trascienden la supervivencia física, historias de valentía, ingenio y amor por la vida. El tigre siberiano que acechaba entre las sombras con elegancia mortal, el oso pardo que defendía a sus crías con una ferocidad que desafiaba toda lógica de conservación, los lobos que danzaban coordinados bajo la luna boreal, tejiendo estrategias milenarias. Cada criatura que encontramos en estas extensiones infinitas posee una narrativa singular, un propósito inscrito en sus genes, una lucha cotidiana que nos espeja nuestras propias vulnerabilidades. Pero
aquí, en este silencio reflexivo, te hacemos una pregunta íntima. ¿Cuál de estos magníficos sobrevivientes capturó tu corazón? ¿Fue el cazador solitario, el protector maternal o el predador que caza en manada? Tu respuesta no es trivial, es un puente entre mundos, una confesión de cuál verdad salvaje resuena más profundamente en tu alma. En Salvaje 360, cada voz cuenta. Comparte tu criatura favorita y conviértete en parte de esta historia que jamás termina. En las entrañas de la taiga, cuando el lobo gris alza su cabeza hacia el firmamento nocturno y aúlla ese grito primordial que atraviesa kilómetros de bosque virgen, sabemos que ha comprendido una verdad fundamental. Ninguna criatura sobrevive en soledad. Cada eco de su voz busca conectar con otros de su especie, tejer una red invisible de pertenencia. Del mismo modo, si deseas ser parte de esta manada de aventureros que presencia las batallas silenciosas de Siberia, donde cada latido es una victoria y cada amanecer una resurrección, entonces únete a Salvaje 360. Suscríbete ahora y habilita las notificaciones para que ninguna epopeya de supervivencia escape de tu conocimiento. Queremos que seas el primero en saber cuándo nuevos secretos de la vida salvaje son desvelados, cuando nuevos héroes emergen del hielo y la tormenta. Esta es tu invitación a formar parte de algo mayor, una comunidad que comprende que la naturaleza no es un espectáculo, sino un maestro, y sus lecciones son invaluables. En este momento de silencio y contemplación, cuando las bestias de Siberia descansan bajo el manto glacial, surge una verdad inevitable. La conciencia que hoy despiertas en tu alma no permanece inmóvil. Cada mirada que has dirigido a estos depredadores magníficos, cada latido sincronizado con sus luchas cotidianas, te ha transformado en un custodio involuntario de sus historias. Ahora, ese conocimiento clama ser compartido. Cuando transmites estas imágenes a quienes amas, amigos, familia, extraños cuyo corazón aún duerme, no envías simple entretenimiento. Amplías el círculo de aquellos que comprenden que el lobo no es villano, que el oso no es amenaza ciega, sino arquitecto de un ecosistema que sustenta la vida planetaria. Tu acto de compartir trasciende la pantalla, se convierte en un muro de contención contra la indiferencia. En Salvaje 360, creemos que cada persona que abre los ojos a esta realidad cruda y hermosa suma su voz a la sinfonía de la conservación. No es suficiente presenciar, es imperativo irradiar esa verdad recién adquirida hacia las sombras donde otros aún dudan. Comparte este documental. Tu conciencia expandida es el primer paso. El de otros, la esperanza que Siberia tanto necesita. En las profundidades de la taiga siberiana, donde cada gesto de supervivencia es un acto de resistencia, el tigre ámbar lucha contra la desaparición. Pero su batalla no termina en la nieve, se extiende hasta nuestras manos, hasta nuestras decisiones cotidianas. Cada elección que hacemos, desde el consumo consciente hasta el apoyo directo, teje hilos invisibles que conectan nuestro mundo con el suyo. Organizaciones dedicadas patrullan territorios remotos, enfrentan cazadores furtivos y restauran ecosistemas devastados. Incluso $5 se transforman en combustible para motos de vigilancia, en tecnología de rastreo, en protección de corredores vitales donde estos depredadores majestuosos aún pueden respirar. No se trata de caridad, es reciprocidad. En Salvaje 360, creemos que la conservación es un acto colectivo, donde tu participación, sin importar su magnitud, inscribe esperanza en el futuro de las especies que heredaremos. Los enlaces están en la descripción. Tu contribución hoy es la libertad del tigre mañana. La batalla por la supervivencia no termina cuando cae la nieve sobre las estepas siberianas. En los rincones más inhóspitos de este reino glacial, donde el silencio parece consumir toda esperanza, existe una verdad luminosa. Cada respiración de estos sobrevivientes es un acto de resistencia. Los lobos que aúllan en la oscuridad, los renos que atraviesan llanuras desoladas, las águilas que desafían vientos cortantes, no luchan simplemente por existir, luchan por recordarnos que la vida persiste. Su mensaje, tejido en cada gesto de supervivencia, es contundente. Mientras humanos como ustedes se preocupen, mientras haya espacio en sus corazones para defender a estos extraordinarios sobrevivientes, la guerra aún puede ser ganada. No es un llamado pasivo, es una invitación a la acción. Cada decisión que tomen, cada voz que alcen, cada recurso que protejan suma a esta batalla épica. Siberia salvaje no clama por compasión, exige aliados. La esperanza aquí no es un sueño dormido,
sino un fuego que arde en el pecho de quien decide actuar ahora, en el corazón del silencio siberiano, donde el hielo eterno susurra secretos milenarios. Los lobos grises elevan sus voces hacia un cielo teñido de violeta. Cada aullido es un testamento, una sinfonía de resistencia que atraviesa la tundra como una flecha de fuego. No es simplemente sonido, es la expresión más pura de una lucha ancestral, grabada en los genes de estos depredadores supremos durante millones de años. Mientras el permafrost se derrite bajo el peso de un planeta acalorado, estos magníficos cazadores persisten, adaptándose a un mundo que cambia demasiado rápido. Su canto nocturno resuena como una advertencia y un desafío simultáneamente. Siberia los ha moldeado en guerreros de la supervivencia, en símbolos vivos de una naturaleza que jamás se rinde. Escucha ese aullido final que atraviesa la noche infinita. Es la voz de la tierra misma, clamando por ser escuchada, rogando que entiendas que esta batalla no termina aquí. En Siberia, la batalla continúa. La naturaleza siempre lucha. Lucharán ustedes con ella.